Hola, vamos ahora a estudiar los parámetros marginales. ¿Pero para qué necesito más parámetros marginales? Pues cuando yo tenía una variable aleatoria unidimensional solamente estaba estudiando una característica, pero aquí tengo dos características. Entonces tiene que haber una forma de distinguir la media de una de la media de la otra. Entonces para eso necesito los parámetros marginales. Bueno, marginales, ¿a qué os suena? A que está marginado, está solo, ¿no? Entonces, o a marginar a algo, ¿no? Entonces, aquí la x sub y, cuando yo calcule la media marginal, ¿a quién está marginando? A la otra característica que sería la y, ¿vale? Y al revés, cuando yo haga la media marginal de y, esta se está quedando, digamos, sola y está al margen de la otra, ¿vale? Que no se mezclan, vamos. Entonces, ¿cómo calculo la media? Pues era sumar todos los datos y dividir entre el número total de datos, pero cuando tenía frecuencias era más cómodo ir multiplicando por la frecuencia de cada dato, ¿sí? Vale, empezamos con la media marginal de x. Entonces aquí pongo esta columna, la copio aquí tal cual, ¿vale? Ahora la columna de las frecuencias la coloco aquí y la copio tal cual. Una vez que ya las tengo así, como sé que las tengo que multiplicar entre sí, hago las multiplicaciones. Una vez que ya he hecho eso, lo sumo todo. Y al sumarlo todo me va a dar 85, ¿vale? Bueno, si veis la fórmula, ese símbolo significa sumatorio y el x sub y f sub y es lo que se refiere a esta columna, ¿vale? Bueno, eso significa que he sumado todos los elementos de esta columna, que me ha dado eso, ¿vale? Entre n. N es el número total de datos, pero el número total de datos siempre coincide con la suma de todas las frecuencias, en la frecuencia total, es decir, el número total de datos. Ahora hago 85 entre 18 y me da 4,72 periódico. Y esa es la media marginal de x. Ahora voy a hacer lo mismo para y. Entonces cojo esta columna, la de y sub y la coloco aquí, la copio tal cual, ¿vale? Una vez que he hecho eso, pues cojo la columna de la frecuencia, que es esta, y la copio aquí tal cual, con los por en medio, ¿vale? Ahora hago todas esas multiplicaciones y una vez que ya las tengo hechas todas, entonces ¿qué hago? Pues sumo toda la columna, que me da 126, ¿vale? Es esto de aquí. Vale, lo mismo, ese símbolo raro significa sumar. Sumar que esa columna, esa columna, ¿vale? Ahora, entre n, que era el número total de datos, 18, ¿vale? Pues 126 entre 18 me ha dado 7. Bueno, pues ya tenemos las medias marginales. Vamos ahora a hacer las desviaciones típicas marginales. Vale, para la desviación típica tenemos varias fórmulas, pero a mí esta es la que más me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la media no me da exacta, como es en el caso de la media marginal de x, yo cuando la sustituya aquí, solamente la estoy poniendo una sola vez, ¿vale? Sin embargo, si uso la otra fórmula que hay para sacar la desviación típica, estaría restándole la media tantas veces como números tengo en la x sub y. Y entonces no sería tan exacto que si lo hago de esta manera. Que bueno, de una manera o de otra yo en el momento que aproximo a un decimal en concreto, digamos que ya estoy cometiendo un error permitido, ¿vale? Pero este digamos que es más preciso, o sea, esta fórmula me da más precisión que la otra, por eso me gusta más, ¿vale? Bueno, pues vamos con ella. Lo primero, ¿qué veis aquí? X sub y al cuadrado por f sub y. Pues lo primero que voy a hacer es coger la columna de x sub y, que es esta, y la voy a elevar entera a 2, ¿vale? Entonces la cojo aquí, la copio aquí, toda entera elevada a 2. Ahora hago estos cálculos que me dan estos y ahora esa de aquí la voy a copiar aquí, ¿vale? ¿Veis? 1, 9, 16, 16, aquí 1, 9, 16, 16, 25, 25, ¿vale? ¿Lo veis? Que es lo mismo, ¿no? Sí. Vale, ahora f sub i era la frecuencia de cada uno. Pues entonces esta columna aquí la voy a colocar al lado. Una vez que lo tengo, pues ya hago las multiplicaciones. Y una vez que ya están hechas las multiplicaciones, pues ahora lo sumo todo y me da 435. Vale, pues ese 435 es este numerito de aquí.
¿Y eso de ahí qué era? Pues era la suma de esta columna, ¿vale? Como era x sub i al cuadrado f sub i, pues esa es esa columna, que es esto, ¿vale? La n, ¿cuánto valía n? Hemos visto antes que era la suma de las frecuencias y me daba 18, ¿vale? Que eso coincide con el número total de datos. Ahí tenemos el 18, ¿vale? Y ahora tengo que restarle que la media al cuadrado, pero la media ¿cuál era? Era esta de aquí. Lo pongo de momento en fracción, aunque también lo podríais haber colocado de esa forma, ¿vale? Esto ya lo metemos en la calculadora y vemos que la calculadora dice que vale 1,366486, vale. Ahora vamos a hacer lo mismo para la desviación típica marginal de y. Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo primero, cogemos aquí la columna de y sub i y la elevamos entera a 2. Ahí está. Una vez que tengo eso, ahora esa la copio aquí. ¿Lo veis? Tal cual. Y ahora me voy a la columna de las frecuencias, que es esta, y la copio al lado. ¿Vale? Ahí. Una vez que tengo eso, ya hago las multiplicaciones que ahí pone. Y una vez que las he hecho todas, entonces lo sumo todo y me da 948. ¿Sí? Bueno, pues una vez que yo ya tengo esa cifra ahí, pues eso es lo que tengo que colocar aquí, ¿vale? Porque eso era el sumatorio, era decir, sumar todo esto. Aquí era x i sub i al cuadrado por f sub i, que es eso que pone ahí, entre n, que era n, el número total de datos, que hemos visto aquí que era 18, ¿vale? Entonces ahí ponemos el 18 y ahora menos la media al cuadrado, pero la media marginal de y, que era 7, ¿vale? Podemos poner 126 partido de 18 o podéis poner directamente 7. Aquí metéis esto en la calculadora y me dice la calculadora que eso vale 1,914854. ¿Vale? Pues ya tenemos las medias marginales, que son estas dos, y las desviaciones típicas marginales. Vamos a ver ahora la covarianza. La covarianza lo que me permite es ver cómo se relaciona una con otra, ¿vale? Entonces vamos a calcularla, ¿vale? Bueno, ¿cómo la calculamos? Pues tenemos que hacer x sub i por y sub i por las frecuencias, luego sumarlo todo, dividir entre el número total de datos y restarle la multiplicación de las dos medias marginales. Daos cuenta que aquí no hay raíz, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hago? Pues voy a hacer una columna donde copie la x sub i, la copio aquí, tal cual. Después la i sub i, que es esta, pues la copio aquí tal cual. Y la f sub i, que eran las frecuencias, que es esta columna, la copio a continuación. Una vez que ya he hecho esto, pues ya hago las multiplicaciones, lo sumo todo, me da 635 y lo divido entre el número total de datos. El número total de datos hemos visto que era la suma de las frecuencias, que era 18, por eso aquí pone 18. Y ahora aquí le tengo que restar la multiplicación de las dos medias marginales. Bueno, pues esto lo hago y me va a dar 2,2 periódico, ¿vale?